¿Cuántos han oído de la guerra que tiene Rusia ahorita con Ucrania? A ver, déjame ver su mano, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando empezó? ¿Sí? Los rusos pensaban que en 4 o 5 días iban a terminar ese conflicto. De hecho, los rusos decían que era no le llamaron guerra, les decían que era una operación militar especial, así decían. Sí. Entonces, los analistas extranjeros o no rusos decían, no, pues esto se va a acabar como en 2 semanas, y lo decían con mucho pesar, ¿verdad? En 2 semanas Rusia va a conquistar prácticamente, va a conquistar a Ucrania, la va a someter, así como habían sometido anteriormente a Crimea, la península de Crimea, que había sido parte de Ucrania. Pero hermanos, ya para 4 años la guerra, o sea, ¿qué fue lo que pasó? La ciudadanía se resistió. O sea, el ataque en cierta forma fue sorpresivo y en cierta forma no. Servicios de inteligencia ya habían publicado que esto iba a pasar. Pero no, muchos no lo creían, no va a pasar, no va a suceder, no puede ser, ¿verdad? Pero sí pudo ser y sí sucedió, pero reitero, la ciudadanía participó activamente en resistir la ofensiva rusa y la repelieron, la rechazaron. Y desde entonces está el conflicto y ahí está Rusia tratando de avanzar y sin mucho éxito. ¿Por qué? Porque el gobierno ucraniano, su ejército y el pueblo ucraniano se mantienen todavía firmes y resisten la idea de ser conquistados, vencidos y absorbidos por el imperio ruso. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero hasta ahora están firmes con la ayuda de ciertos aliados. Bueno, esta es una buena ilustración para ayudarnos a pensar un poquito en lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, porque este pasaje pues es parte de una epístola, parte de una carta que le es enviada a los hermanos en la ciudad de Éfeso. Me hubiera venido a la dominical, cada domingo le digo lo mismo, ¿verdad? Ay, hermano, porque justamente se estuvo hablando acerca de la primera de Timoteo, se nos enseñó de qué se trata y todo, y nos recordamos que Timoteo era pastor ahí en Éfeso, o sea, se había quedado ahí por un tiempo, y bueno, pues él y la iglesia que estaba ahí estaban enfrentados a una lucha, ¿no? Y Pablo les dice, ¿saben qué? Están en una guerra. Están en una guerra y les dice, y no es contra entidades físicas. Ustedes pueden ver, ustedes pueden apreciar que tienen todos estos ataques de parte de personas o de parte de instituciones, pero detrás de todo en realidad está el poder del maligno, está la agencia del diablo, la agencia de Satanás, ¿sí? Pero no se den por vencidos. De hecho, fíjese cómo Pablo le dice a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Ve? En términos de conflicto le dice, este es un conflicto. ¿Dónde estaba Timoteo, pastor? En Éfeso. Y también le dice, tú pues pelea como buen soldado de Jesucristo. Sí, otra vez en términos militares, estás en una batalla, pero no te puedes dar por vencido. Permanece firme. Y hermano, este mismo conflicto que tenían los hermanos en Éfeso es el mismo conflicto que ha tenido la iglesia y que han tenido los creyentes desde siempre. Siempre está el maligno, siempre está el diablo, siempre están sus agentes tratando de hacernos desmayar a los creyentes, tratando de hacernos claudicar a los creyentes,
como los rusos tratando de conquistar a Ucrania, tratando de conquistar nuestra vida y nuestra fe. Nada menos esta mañana recordábamos de un tal Himeneo y Fileto o Alejandro, que habían sido parte de la iglesia de Éfeso, pero que habían salido de la congregación, se habían convertido en enemigos de la fe, en enemigos de la iglesia. Sucumbieron a Satanás, sucumbieron a los ataques del maligno. Entonces, estamos hablando de cosas que pasaron en Éfeso. Sí, entonces, aquí en esta carta, Pablo dice, resistan. Es una lucha espiritual. El maligno quiere derribarlos. El maligno quiere hacerlos desistir. El maligno quiere vencerlos. El maligno quiere conquistarlos. Resistan. Permanezcan, ¿cómo? Firmes. Permanezcan firmes. Es la misma exhortación que tenemos nosotros hoy en día. Somos llamados a ser vigilantes y somos llamados a permanecer firmes en esta batalla. Hay un dicho, ¿no? Por ahí dicen, el diablo no duerme, y es cierto. Por eso Jesús nos dice, velad y orar. Y por eso San Pedro repite, ¿qué es lo que dice San Pedro? Dice, velad, o sea, cuídense. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien. Entonces está activo el maligno. Mire, una de las tretas más efectivas de Satanás es hacerse el invisible. El diablo no existe, o pobrecito el diablo, de todo le echamos la culpa, o cosas así, ¿verdad? Y no, nada, hermano, inclusive dice en Corintios que Satanás se disfraza de ángel de luz, o sea, está activo muchas veces en situaciones que no lo parecen, porque Satanás las disimula de alguna manera. Pero detrás de esas situaciones que atacan nuestra fe, que atacan nuestro ánimo, que atacan nuestra resolución de seguir a Cristo, está la actividad maligna. ¿Sí? Entonces hoy, hermano, estamos recordando esta exhortación de San Pablo que dice, estén firmes. Estén firmes, y en Él podemos estarlo. Porque inclusive, mire, si pensamos otra vez en Timoteo, San Pablo le dice, Timoteo, no nos ha dado el Señor espíritu de temor. En otra versión dice así, no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, en esta lucha en la que tú eres un soldado, en esta batalla en la que estás, el Señor está contigo y Él te da la fuerza para combatir y permanecer firme. Y hermanos, es el caso con todos nosotros. El Señor está con nosotros también. La cuestión es que tenemos que estar vigilantes. La cuestión es que tenemos que ser conscientes de la condición en la que vivimos en este mundo, en esta sociedad, en esta situación, en este contexto. Entonces, si vemos como un todo la epístola esta a los Efesios, vamos a ver que esta exhortación viene al final, ¿sí? O sea, ya Pablo se trajo un argumento desde el inicio. Él empieza hablándonos de la grandeza de Dios, de la grandeza de sus propósitos, de la grandeza de su misericordia, de la grandeza de su gloria y de todas las bendiciones que ha derramado sobre los seres humanos, que las ha derramado por su gracia. Entonces, cuando estamos escuchando esta exhortación, permanezcan firmes, lo que podemos remontarnos al inicio de la epístola
y pensar en todas las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros, en el lugar privilegiado en que nos ha puesto en Cristo Jesús, en las cosas maravillosas a las que somos llamados y que estamos esperando. Entonces es como que Pablo está diciendo, mira, permanece firme y finalmente todo esto que Dios está haciendo por ti, ha hecho por ti y te promete, lo vas a poder seguir disfrutando, lo seguirás disfrutando en el presente y también en el futuro. Entonces permanece firme. Es mejor estar firmes y continuar con estas bendiciones que el Señor te da, que seguirle la corriente al diablo. Después de todo, hermano, mire, el diablo no tiene amigos, porque el diablo es incapaz de afecto, el diablo es incapaz de amar, el diablo es incapaz de algo positivo, algo bueno. La paga del pecado es muerte. No vale la pena. Entonces, la persona que cede ya sabe que va otra vez a una esclavitud cruel. No va a un lugar privilegiado, va a una esclavitud cruel. Entonces vale la pena considerar, repasar, reflexionar sobre esta exhortación. Permanece firme. Yo sé que Satanás te está atacando. De alguna forma o de otra nos está atacando. A mí también. Lo hace porque no descansa. Anda como león rugiente. Hay que permanecer firmes y nos va a motivar mucho pensar en lo que el Señor ha hecho por nosotros, pensar en lo que el Señor representa para nosotros. ¿Cómo estábamos antes? Antes de estar en Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos noción acerca de Dios, que no conocíamos su amor, que no habíamos sentido nunca su presencia, que no éramos conscientes de su actividad entre nosotros, que no conocíamos la bendición de orar, no conocíamos la bendición de ver las respuestas del Señor. Mire, yo tengo un familiar en Jalisco y una vez me habló muy angustiado, un primo, me habló muy angustiado, tenía una hija muy enferma, para que me haya hablado a mí. Hermano, quiere decir que la niña está muy enferma. Entonces me dio a entender que ya había hecho todo lo posible y se escuchaba la angustia de su voz. En su voz se me dijo, ora por favor, y me puse a hacer una oración con él. Hermanos, el Señor la sanó. El Señor la sanó. Mire, este privilegio de conocer al Señor, de poder orar, de ver su intervención, de ver las respuestas a la oración, de ser conscientes de su realidad. Eso no lo conocíamos antes de estar en Cristo. Entonces, muertos en nuestros delitos y pecados, en la corriente de este mundo, nos llevaba a la corriente de lo que la gente pensaba. Ahorita, hermanos, se está publicando mucho este tema de los terián, les llaman. Sí, las personas que dicen que son animales en un cuerpo humano. Mire, yo no dudo que haya personas que tienen problemas emocionales, psicológicos, espirituales. Yo no dudo que en algunos casos sean demonios, yo no dudo que en otros casos sean trastornos psicológicos, y por otro lado también creo que algunos simplemente lo están tomando como una moda. Y son muy prontos para decir, no, es que esto no es una cuestión cultural, no es un asunto de moda. Para algunos no lo será, para otros es una moda. Simplemente porque los demás lo están haciendo, así somos. Lo observamos en la cultura, ¿no? Yo me acuerdo, para mí fue la primera experiencia de ese tipo que tuve. Me acuerdo con el fenómeno de los virus. ¿Cuántos han oído, hermanos, hablar de los virus? Sí, sí. Y hasta los más jóvenes también, ¿verdad? Sí. Salen los virus, hermanos. Todo el mundo los chavalos se empezaron a dejar crecer el cabello y empezaron a usar botines,
de tacón. Y se popularizó mucho el tema de llevar las guitarras a la escuela y cuánta cosa son corrientes, ¿no? Bueno, okay. Hay otras cosas más graves, ¿no? Que son tan dañinas, tan malas. Y sin embargo, como los demás lo están haciendo, yo lo voy a hacer también. ¿Por qué? Porque los demás lo están haciendo. Y bueno, pues por algo será, o algunos de plano, y no quiero quedar fuera de lo que los demás están haciendo. Pero hay cosas tan negativas, tan destructivas, llevados por la corriente de este mundo. Así estábamos, hermano, ni siquiera podíamos utilizar nuestro criterio. Sin utilizar el criterio, así hacíamos lo que los demás hacían. No importa, que me va a destruir, que me va a acabar, no le hace, pero me va a acabar junto con mis amigos. No voy a quedar fuera del grupo, ¿verdad? No, así estábamos, imagina, llevados por la corriente y por supuesto bajo la influencia y operación de los agentes de Satanás. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Que son malicias espirituales en los aires, ¿no? Estos espíritus contrarios a Dios y a todos los que siguen a Dios, ¿no? Bueno, pues dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Así que ahí estamos, bajo esa esfera de influencia maligna, así estábamos. Pero entonces el Señor nos saca de allí. El Señor nos saca, dice en Colosenses, viene ese pasaje, nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí mismo, hermano, en Colosenses, el apóstol describe a Satanás como un enemigo vencido, así como dicen Hebreos. Dicen Hebreos que el Señor Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte y lo hizo por su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, así vivíamos, así estábamos. Entonces dice Pablo, ¿quieres volver a lo de antes? ¿Quieres volver? Mira, todo esto es lo que el Señor ha hecho por ti. Y todo esto es lo que va a hacer por ti todavía. ¿Sí? Yo no sé si usted recordará cómo vivía antes de estar en Cristo. Yo lo tengo muy presente, ¿verdad? Y he conocido muchas personas que están en el camino del Señor a través de los años y sé que antes de estar en Cristo muchos vivíamos en soledad, ¿sí? Muchos vivíamos en confusión, perdidos en la vida, muchos vivíamos en vanidad, es decir, una vida muy superficial, centrada en la persona, en el yo. Muchos vivíamos en temor, en miedo, ¿sí? Pero entonces viene el Señor y nos rescata de esa situación. Entonces dice Pablo, permanezcan firmes y no volvamos atrás, no volvamos a lo de antes, porque atrás, en lo de antes, no hay nada bueno. No hay nada bueno, todo está condenado a la destrucción. Todo tiene como un destino final, la destrucción. Y en cambio nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Tenemos la esperanza de ver y de participar en la nueva edad, la nueva edad inaugurada por Dios en Cristo y por su Espíritu. Participar en el reino de Dios, participar en la nueva creación, ahora y en el futuro. Entonces dice San Pablo, esto es mucho mejor y mucho más grande. Y bueno, a través de la historia conocemos los relatos, los registros de personas que rubricaron esto con su vida, ¿verdad? De que fueron colocados en una situación de permanecer en la fe o negar la fe. Y tenemos, por ejemplo, el testimonio de Policarpo. Policarpo, el obispo de
Esmirna, lo toman las autoridades romanas y les dicen: Policarpo, pues eres un buen hombre, nos caes muy bien y lo que sea, pero la ley dice que tienes que ofrecerle sacrificios a Roma y al emperador, así que hazlo, porque si no, la pena es la muerte, te vamos a tener que ejecutar. Y el sacrificio era nomás tomar un poquito de polvo, un polvito, yo supongo que era incienso, y lanzarlo al altar, y eso era todo. Y lo que le decían era eso: es muy sencillo, mira, toma el polvito, lo avientas ahí, se acaba y tú sigues tu vida como siempre. Entonces Policarpo dice: no, ¿por qué? Esto sería una ofensa para el Señor, una ofensa para mi Dios, una ofensa para mi Salvador. Esto sería reconocer que hay un Dios mayor que Él. Esto sería caer en una especie de idolatría. Yo no quiero ofender a mi Dios, no quiero ofender a mi Salvador. Sí, tantos años le he servido, no me acuerdo cuántos, pero eran varias décadas. Y en todo este tiempo el Señor solamente me ha hecho bien. Y no lo hizo, lo ejecutaron, hermano, lo ejecutaron. Pero lo que yo quiero que veamos es cómo Él pudo apreciar. ¿Cómo pudo apreciar la bendición de estar en Cristo? ¿Cómo pudo apreciar lo que era preferible entregar la vida a dejar esa situación en la que el Señor le había colocado cuando le recibió, cuando le rindió su vida? Así que, hermanos, pues hay un montón de ejemplos, hay muchos testimonios, hay muchas historias. Yo conozco muchas personas que han dicho: yo quisiera haber conocido a Cristo antes, yo quisiera haber entendido el Evangelio y haber recibido, entregado mi corazón al Señor en mi juventud. Una vez me dijo alguien eso, y le pregunté: ¿y cuántos años tenía, hermano, cuando se convirtió? Tenía 18, hermano. O sea, si hubiera podido a los 14, a los 9 o a los 10, como he escuchado otros testimonios, hubiera sido mejor todavía. No, es que de veras no hay nada mejor. El diablo podrá mostrarle espejitos y collarcitos de cuentas, como los europeos vinieron aquí a América a cambiar cosas realmente valiosas por esos trinquetes, ¿verdad?, sin valor. Pero no nos confundamos. Lo que el Señor nos ha dado en Cristo, hermano, es invaluable. Es invaluable. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Estemos firmes. ¿Qué les dije hace un rato? Que Satanás y sus agentes se disfrazan como ángeles de luz. O sea, vienen con una apariencia que parece ser legítimamente buena, y vienen hablando cosas que parecen tan positivas, pero que finalmente de manera sutil nos estarían apartando del camino del Señor, nos estarían apartando de la fe, se convertirían en un extinguidor a nuestro fervor hacia el Señor. Tenemos que estar velando, hermanos, para que no vayamos escurriéndonos poco a poco, y cuando menos pensemos, ya cedimos, ya fuimos derrotados. ¿Sí? Entonces, firmes en la fe. Firmes en la fe. El Señor nos ha dado una vida nueva en Cristo. La vida vieja ni vale la pena recordarla. Ni vale la pena. Puede ser atractiva, pero es tóxica. Una vez consumida, una vez incorporada, se convierte en un veneno tóxico. Bien, ¿qué disfrutamos en el presente? En el presente, hermanos, nos dice el Señor, mira, ahora estás en lugares celestiales.
en lugares celestiales en Cristo Jesús. Una vez que le has entregado tu vida y la de Él se unen, de modo que eres llevado a una posición con Dios en que todo lo que está en los almacenes de Dios, de ello puedes participar, según el Señor te lo quiera ir ministrando. Pero todo lo que está en los almacenes celestiales, eso es para ti. ¿Sí? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora, algunos dicen, pues es que usted es puro del cielo, el cielo, puro pastel en el cielo. No. Los que tenemos, estamos, hermanos, en una relación con el Señor, en una relación constante y perseverante, nos damos cuenta de que el Señor está presente en nuestra vida aquí y ahora. No tenemos que esperar, hermanos, al cielo, aunque estoy seguro que lo que hay allá ni siquiera podemos imaginarlo. Más o menos nos damos una idea cuando leemos en el Apocalipsis, pero no sabemos al ciencia cierta la gloria y la grandeza de aquello que viene, hermano. Pero desde aquí podemos ver cómo nuestra vida cambia para bien. ¿Sí? Entonces, somos sellados por el Espíritu, eso lo dice San Pablo. Les digo, estoy tomando los pensamientos con los que él inicia la epístola, ¿verdad? Diciendo qué grande es la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. No dejes que el diablo te engañe, te derrote, destruya tu fe y te haga volver atrás. No lo permitas, porque tu llamado es grande, sellados por el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida, lo que nos declara, nos identifica como posesión de Dios. Somos ovejas de su prado, nos hemos convertido en su posesión, ovejas de su prado, y nosotros cuidamos lo que es nuestro. Yo no sé cuántos de ustedes se sentirán igual, pero conozco algunas personas que no les gusta prestar su carro. No les gusta prestar su carro. ¿Por qué? Porque lo cuidan. O sea, ¿qué tal si lo choca? ¿Qué tal si lo raya? O sea, ¿qué tal si le acelera mucho, se lo presto? ¿Y qué tal si anda quemando llanta o algo así por el estilo? ¿Verdad? Hermano, le estoy poniendo una ilustración muy pobre, muy flaca. ¿Sí? Es un carro, pues, un montón de láminas y fierros. Pero aquí estamos hablando de personas. Y somos propiedad del Señor, y el Señor cuida lo suyo. Como usted cuida su carro, mucho más que eso, el Señor cuida de los suyos, de aquellos que ha identificado con el sello de su presencia, con el sello de su Espíritu. Nada nos faltará. Este Dios es el Dios nuestro. Él nos guiará aún más allá de la muerte, nos guiará en la vida y más allá de la muerte. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Yo le he dicho, Satanás no lo quiere a usted, no siente una pizca de afecto por usted, no quiere su bien para nada, para nada. Es una diferencia enorme, es como de la noche al día y del día a la noche. En cambio, hermano, el Señor nuestro Dios entregó su propia vida para salvarnos. El buen pastor dio su vida por estas ovejas, hermano, para que tuviéramos vida, no muerte, sino vida. Hemos sido aceptados y rescatados por Dios en Cristo, a pesar de no merecer. Traemos la maldición de Adán, que por cierto fue el resultado de que un par de personas sucumbieron al ataque del maligno. Un par de personas cedieron a la sutileza de un engaño, del engaño del maligno. Esas personas trajeron toda la maldición que hay en el mundo. Pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, levanta esa maldición.
con su muerte y con su vida. ¿Ve? Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que es posible que quieras volver a la miseria de antes? Que puedas querer, pensar en volver a la miseria de antes. No puede ser posible. Permanece firme. Permanece firme. Nuestros antepasados fueron expulsados del paraíso, pero en Cristo recuperamos el acceso a ese paraíso perdido. Ahora estamos unidos a Cristo, a ese Cristo supremamente exaltado sobre toda la creación. Ahora somos de Él, ahora somos sus seguidores, unidos al Señor. Esa era una de las situaciones que estaban enfrentando los hermanos de Éfeso. Era una, había otras, pero esa era una importante. El hecho de que para los creyentes el Señor y Salvador no era el César, no era el César, era Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto, quizá remontarnos un poquito y ponernos en el lugar de los hermanos de Éfeso. Hermanos, el poder y la gloria de César era universal en el imperio. Hasta culto le rendían. Pero San Pablo y los apóstoles y los padres decían, no, es que hay alguien más grande que el César. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos Apocalipsis, hermano, la descripción que hace San Juan de Cristo, le da a entender a la gente, pues César no es nada comparado con la gloria de Cristo. Él es el Señor y Salvador. Entonces estamos unidos al Señor y Salvador. Dice la Escritura, hermano, esto es una cosa bien interesante, que somos sus hermanos menores. Esto es material para un mensaje, ¿verdad? Y por eso es que somos también coherederos con Dios, con Cristo. Dios le ha heredado todo a Jesús. Le ha entregado todo a Jesús. Y dice el apóstol en esta epístola que nosotros somos participantes, que somos coherederos con Él. Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos. Ese es el lugar que se nos ha dado y ese es el llamado que tenemos. Y por eso dice Pablo, tú no quieres perderte de esto, es demasiado grande. Permanece firme. Y finalmente, hermano, somos participantes del amor de Dios. Y hermanos, mire, para poder entender esto necesitamos que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine. De hecho, desde el capítulo 1 Pablo está con eso. Yo le digo al Señor que les dé espíritu de entendimiento, que los ayude a comprender la grandeza de lo que Dios está haciendo y de lo que ha hecho en sus vidas. Desde el capítulo 1 y ahora que está en el capítulo 3 hablando del amor de Dios, vuelve con lo mismo. Dice, yo le pido a Dios que les ayude a entender su amor. Qué tan alto es, qué tan profundo, qué tan ancho es. Que el Señor nos ayude, les ayude. Pues Él lo entendía, pero ahora está diciendo que el Señor les ayude a entenderlo. ¿Por qué, hermano? Porque una vez que hemos gustado del amor de Dios, no vamos a pensar en cambiarlo por ninguna otra cosa. Finalmente nuestros corazones son como la tierra del desierto que anhela el agua. Nuestros corazones anhelan el amor. Mira, ahí le va, otra vez recurro a la historia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquel fatídico correo I love you?
A lo mejor hasta abrieron el correo, hermano. ¿Cuántos de ustedes abrieron ese correo? ¿No se acuerdan? Era un virus. ¿Ya se acordó o no se acuerda todavía? ¿O no quiere revelar su edad diciendo? Hermano, fue un desastre a nivel mundial. I love you. ¿Quién me ama? ¿Quién? Y le abrieron, ¡bum! Se vino el virus y les arrasó todo. Es el anhelo del corazón humano. Y pensar, hermano, que Dios ha revelado su amor. Y no lo ha revelado solamente, pero nos ha hecho partícipes de él. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios. Amados inmensurablemente, que necesitamos que el Señor nos ayude a entender la profundidad de ese amor, la amplitud de ese amor, la altura de ese amor. Amados inmensurablemente por Dios, en un mundo que no se caracteriza por el amor, sino por la violencia, por el odio, por la agresión. Hay que permanecer firmes, hermano. No ceder ante los ataques del maligno, que actúa de manera sutil para engañarnos y hacernos retroceder. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y al final del texto que leímos dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes.